Dios le bendiga a todos, le habla la doctora Elizabeth. Hoy, como cada día, le vamos a traer un tema, pero antes los invito a que se suscriban a mi canal, denle like al vídeo y compartan. El tema que vamos a hablar el día de hoy significa ¿qué es el pecado? El pecado es lo que separa a los hombres de Dios, siendo la dádiva del pecado la muerte. ¿Cometo pecado cuando desobedezco la voluntad de Dios y quebranto sus leyes? Léase 1 de Juan 3:4. Hay muchas expresiones bíblicas y no bíblicas que describen el pecado. Por ejemplo, ¿qué es el pecado original? El pecado en la carne o las obras de la carne. Todos tenemos pecado. Sin embargo, nadie tiene que cometer pecado. ¿Cuál es la diferencia? Vamos a hablar del pecado original. El pecado entró al mundo cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios y comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal. Ellos desobedecieron a su propia voluntad en lugar de la voluntad de Dios, y por medio de esto recibieron conciencia del bien y del mal. Esto lo vamos a leer en Génesis del 2 al 3. Por causa de este acto de desobediencia, su naturaleza humana fue corrompida y recibieron una naturaleza pecaminosa, una carne pecaminosa, a lo que llamamos el pecado original. Ahora vamos con el pecado en la carne. ¿Qué es el pecado en la carne? Todos los descendientes de Adán y Eva han heredado el pecado en la carne, pero no la culpa, sino una tendencia o inclinación a seguir su propia voluntad en lugar de la voluntad de Dios. La Biblia utiliza muchas palabras para describir esta inclinación: el pecado en la carne, el cuerpo del pecado, las pasiones y deseos. En Romanos 7:18 dice, Pablo escribe, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Aquí describe esta inclinación a cometer el pecado que todos hemos heredado. Ahora nos vamos a hacer la siguiente pregunta: ¿cuándo he cometido pecado? Hay una gran diferencia entre tener pecado, ser seducido por mis pasiones y deseos, y cometer pecado. Santiago sigue escribiendo, entonces la concupiscencia, después que has concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Santiago 1:15. Aquí vemos que la tentación no se vuelve pecado. Cometo pecado si antes de ser consumado, esta concepción se lleva a cabo cuando mi mente está de acuerdo con los deseos. El resultado es que cometo pecado, ya sea en pensamiento, palabras o hechos. Este es el pecado por el cual sí tengo culpa y por el cual debo rendir cuentas. El pecado del cual no soy consciente, las obras de la carne. Con frecuencia puedo reaccionar, hablar o pensar en contra de la voluntad de Dios, sin ser consciente de ello. En Romanos 7:8 lo describe claramente y lo llama obras de la carne y ser esclavos de la ley del pecado en nuestros miembros. Debido a que esto nunca pasó por mi conciencia, no tengo la culpa. Sin embargo, incluso estas obras pueden ser llevadas a través de mi conciencia más tarde, y entonces tienen que ser puestas en orden. Para obtener más información sobre cómo lidiar con la conciencia, la tentación, el perdón por el pecado y vivir una vida vencedora en Cristo, te invito a que leas la Santa Biblia. Ahí encontrarás todo lo relacionado a qué es el pecado, cómo debes dirigirte en tu diario vivir y vivir una vida en santidad, para que pronto, si partimos de esta tierra, nos podamos ir con Jesucristo. Pues mi gente, hasta aquí este tema que es el pecado. Pues los invito a que se suscriban a mi canal, denle like al vídeo y compartan. Y nos veremos hasta la próxima.